Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la NutriCharla, el podcast de la Sociedad Internacional de Nutriólogos en México. Les saluda Itzel Morales y el día de hoy tengo a bien presentarles a una excelente profesional de la nutrición que nos acompaña el día de hoy. Ella es Mariana Camarena, especialista en salud digestiva, también maestra en nutrición deportiva, excelente profesional en el área de la nutrición con más de 18 años de experiencia en este contexto y en la consulta privada. Y bueno, pues el día de hoy es un gusto tenerla aquí con nosotros. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida. Hola. Bueno, pues muchísimas gracias. Emocionada de estar aquí. Antes, bueno, una pequeña disculpa de antemano porque tengo un tema odontológico, pero trataré de ser clara porque lo importante es los mensajes que vamos a compartir hoy aquí y gracias. Por supuesto que sí, como siempre, bueno, un gusto. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Es el yogur griego como aliado perfecto de la cocina saludable. A manera de preámbulo, solamente para dar inicio, bueno, sabemos que el yogur griego es un alimento que se ha popularizado bastante en los últimos años, por supuesto por estas características nutricionales tan interesantes que llega a tener. Y el día de hoy vamos a hablar justo de todo eso, profundizar un poquito más acerca de este alimento que podemos encontrar en el supermercado y podemos tener acceso, pero que a veces no sabemos cómo integrarlo, no sabemos qué propiedades tiene, a lo mejor lo hemos escuchado, pero en realidad no sabemos cómo aplicarlo a nosotros mismos o a los pacientes en dado caso de ser profesionales de la nutrición. El día de hoy, bueno, vamos a hablar de eso y antes de comenzar, solamente como un mensaje, me gustaría comentar que no existen alimentos milagrosos per se, eso es importante recalcarlo, sin embargo, bueno, sí es necesario conocer cómo incluirlos en la alimentación para que enriquezcan en nuestro día a día. Y bueno, pues sin más por decir, ¿le parece si vamos comenzando, maestra? Sería interesante hablar de inicio, tal vez aterrizar, ¿qué es el yogur griego y cuáles son aquellas diferencias con otros tipos de yogur que podemos encontrar? A ver, el yogur griego es un alimento funcional. ¿Qué le da esta propiedad de funcionalidad? Pues que aporta más proteína que el tradicional, tiene más, dentro de esta matriz alimentaria, es un alimento que el calcio que aporta va a ser de mucho mejor biodisponibilidad, la misma proteína, tienes entre 2 a 3 veces más gramos de proteína por esta porción, comparándolo con su versión tradicional. Entonces, esta funcionalidad que le da el yogur griego, hoy en día es bien importante porque la nutrición está en un cambio hacia hacer conciencia de el consumo de proteína. ¿Para qué? Para formar músculo, para nuestro sistema inmune, para no enfermarnos, obviamente, para la parte hasta de control mejor en saciedad, en los picos de glucosa, en alguna enfermedad metabólica. Y basados en la dieta, pues el yogur griego es un aliado porque hoy en día hay variedad, sobre todo en tema de sabores, para poner en la conversación también el tema de disfrutar, o sea, el decir, es placentero tomarme este yogur para no verlo como un modo en tema de restricción en la dieta y demás. Entonces, el yogur griego, como tal, es un yogur con más proteína que la vas a absorber perfectamente porque es una proteína de muy alta calidad y todos los nutrientes que aporta en sí, que viene de la leche. Perfecto, sí, justo esta biodisponibilidad de la proteína es muy interesante del yogur griego. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿consideras, maestra, que puede ser un aliado también dentro de la recomposición corporal o, bueno, del control de peso en sí? Sabemos, bueno, que el peso no es el dato más relevante, pero no deja de ser un dato. ¿Puede ser un aliado dentro de este control? Totalmente. A ver, qué bueno que mencionas esta parte porque dentro de un bienestar, porque hoy en día las personas, también es una invitación como los nutriólogos que vemos en consulta, personas que a veces solamente traen esta idea de voy a hacer una dieta restrictiva y voy a, no sé, contar calorías nada más. El ver a nutrientes como tal, un aporte de estos alimentos que por su propia naturaleza te van a aportar grandes nutrientes, van a ser unos aliados en tu nutrición que te van a llevar a ese objetivo. O sea, tu objetivo va a ser control de peso, recomposición corporal. Podemos encontrar la forma dentro de este plan de alimentación que te dé ese valor agregado. Y un valor agregado además placentero, como vuelvo a mencionar, o sea, que sea de forma divertida, porque hoy las personas quieren algo que sea sostenible
sostenible, no nada más algo que dure 3 días y ya sufrí, no, ya boté la dieta. No, al contrario, tenemos que ver que es una nueva forma de comer. Como yo les digo a mis pacientes, es todos los planes que yo te ponga, estas opciones de platillos, pues son para quedarse. Al final del día, el día que tú y yo no nos veamos, puedes recordar lo bien que te sentías al hacer ese snack rico en proteína o ese desayuno, una cena, que se va a quedar para ti, para tus hábitos de por vida. Sí, lo importante que es justo crear una base de hábitos que nos permita, indistintamente de donde nos encontremos, de conforme vayamos creciendo, tratar de seguir esa línea, ¿no? Y justo de ahí de lo que comenta, de crear hábitos sostenibles. A reserva también de estas propiedades que nos está comentando, ¿cómo se destaca esta parte de los probióticos del yogur griego y su relación justo con la salud digestiva? ¿Qué podríamos resaltar de ahí? Mira, la naturaleza del yogur es un alimento fermentado y hoy se sabe que el incluir alimentos fermentados en una dieta va a hacer que tu microbiota sea más variada. La microbiota son estas bacterias buenas que viven en nuestro intestino y el yogur por naturaleza tiene estas bacterias que justamente van a convertir la lactosa de la leche, la van a fermentar produciendo ácido láctico que se convierte en este nuevo alimento, que es este fermentado, rico en esos cultivos lácticos vivos, es decir, es un alimento vivo que va a llegar a tu intestino y lo que va a darle es variedad a tu microbiota. Y no solo eso, también lo que va a hacer es fortalecer el sistema inmune del intestino. O sea, hay que recordar que el 80% de nuestro sistema inmune está ahí. Yo, por ejemplo, cuando veo personas que tienen trastornos digestivos, pues muchos llegan a veces con una idea de que, ay, ya no voy a consumir lácteos. Y les digo, no, el yogur, al ser un fermentado, te va a ayudar incluso a mejorar esos síntomas que tienes en torno a ese trastorno digestivo. Entonces, para mí es un gran aliado a nivel salud digestiva, el sistema inmune del intestino y, bueno, obviamente pensar en que el intestino, hoy se sabe que no solamente impacta en tránsito intestinal y demás, o sea, es como eje el intestino, pero el cerebro, pero todo, ¿no? El sistema inmune y demás. Entonces, aliado en salud digestiva es igual a aliado en la salud en general. Por eso, meter o incluir yogurt y con esas características griegas, pues es todavía mucho mejor. Maravilloso, sí. De hecho, es impresionante el mundo que es la microbiota intestinal y cómo tiene esa comunicación, como comentabas, ya no solamente de cerebro a intestino, sino de intestino a cerebro, ¿no? Es impresionante. Y bueno, con respecto a esto, ¿qué opina, por ejemplo? Entendemos que depende mucho del caso, pero ¿qué opinas de en un paciente con intolerancia a la lactosa, por ejemplo, no muy grave? Quizá el yogur griego puede ser un aliado dentro de... Qué gran pregunta, porque justamente hablando de esta previo, más bien como, pues sí, le voy a decir, una previa digestión que hace estas bacterias en el proceso de fermentación, es digerir la lactosa, que es el azúcar propia de la leche. Entonces, aquellas personas que tienen alguna intolerancia a la lactosa encuentran como aliado el yogur porque no les cae mal, ¿no? O sea, no les da esta sintomatología de un problema con la lactosa. ¿Por qué? Porque la bacteria ya lo digirió por ti. Entonces, para mí es como maravilloso saber que existen hoy en día en el mercado este yogur que además es deslactosado por el proceso al que se sometió de fermentación. Entonces, en tema de lactosa, incluso hasta ya hoy lo podemos encontrar de una forma fácil en la etiqueta. ¿No es deslactosado? Pues sí, ¿te va a caer mejor? Sí. Sí, perfecto. Y hablando justo de etiquetas, ¿existe alguna recomendación sobre todo para seleccionar un buen yogur griego? Porque encontramos infinidad ya ahora, ¿no? Creo que ya la mayoría de las marcas un poco más reconocidas nos están dando esa opción, pero ¿qué es lo que de manera general deberíamos de revisar como consumidores para llevar a nuestra casa un buen yogur griego que realmente tenga las propiedades que buscamos? Mira, hoy cada vez como consumidores tenemos que ser mucho más, yo digo, educarnos en esta materia, el meternos a leer las etiquetas. Si bien está este tema de los sellos, por ejemplo, pues aquí está, ¿no? El ala griego que no tiene sellos, que además tienes que leer la etiqueta nutricional para ver el aporte de nutrientes, como menciona, a ver, pues cuántos gramos de proteína por porción,
pero también está la parte de, o sea, las características que te presenta el producto, pues es bueno saber que confías en lo que la marca te está diciendo que tiene, ¿no? 12 gramos de proteína, pueden haber sin azúcar o sin azúcar añadida, que también hay una diferencia ahí, porque podemos entender que si no tiene azúcar, pero se queda por norma en 2 gramos de azúcar, pues básicamente es poco, y además ese azúcar, ese dulzor es de la lactosa, que estuvo ya procesada por estas bacterias, como les mencioné hace rato. Entonces, sin ponernos como decir en modo, ay, qué susto que dice esto. No. Tenemos que ser consumidores realmente capacitados, no capacitados, pero sí un poco más atrevernos a leer estas etiquetas, a leer o a realmente consumir este tipo de contenido donde podemos entender qué hay detrás de la ciencia de un alimento que fue procesado, pero para el beneficio de nosotros como consumidores. Es decir, bueno, tuvo un proceso, sí, se deslactosó, se agregó dentro del mismo proceso, concentró, más bien, no es que se le agregó, concentró más proteína, tiene menos lactosa, el calcio que me aporta va a ser mucho más biodisponible. Entonces, en una etiqueta puedes ver qué porcentaje de calcio vas a estar absorbiendo en ese total de producto. Entonces, realmente hoy, como dices, hay muchas marcas, hay muchas presentaciones. Yo creo que, o sea, para mí mi favorito ahorita, que es el Lala Griego, por la forma en que se reformuló, me parece un gran aliado. Todas las estrategias de nutrición por esas características, o sea, el que no tenga azúcar, el que sea alto en proteína, la biodisponibilidad de los nutrientes que tiene, para mí ya, o sea, es como en un sobrealimento tener todo eso. A veces como nutriólogos tenemos que decir, ¿cómo te puedo meter en un plan de alimentación todas estas características? Cuando le puedes decir, mira, en este snack te lo vas a comer, o de desayuno lo puedes agregar, lo puedes complementar de esta forma, en la cena, etcétera. Entonces, la verdad es que los productos de esa forma son grandes aliados. Excelente, perfecto. Y justamente de ahí me surge una pregunta que es a manera también general, ¿cómo es que si es alguien que nunca ha consumido yogur griego, cómo es que lo puede integrar de manera paulatina en su dieta, sin caer en excesos muchas veces, o cómo es que puede integrarlo poco a poco a su alimentación regular? Bueno, en el tema de la educación y nutrición, pues hay que enseñar a la persona cómo puede un producto o un alimento ser un complemento o ser la base de un tiempo de comida. Entonces, por ejemplo, yo les digo, en el desayuno, si lo quieres como un complemento, pues es muy fácil. Tienes tu par de huevitos revueltos a la mexicana, pero para acompañar, a la fruta le vas a agregar un cuarto de taza o media taza de yogur griego. Ahí vas a enriquecer la proteína, pero vas a hacer un simbiótico, porque acuérdate que la fibra de la fruta más todos los probióticos del yogur, pues hacen una simbiosis increíble para que la microbiota se enriquezca, tu pico de saciedad esté más estable, la proteína va a lograr que tu glucosa también haga una estabilidad, no haga unas bajas tremendas que luego te digan, me estoy durmiendo o necesito comer algo que sea todavía más dulce para despertar. Entonces, en esas estrategias, por ejemplo, esto fue hablando del desayuno, pero, por ejemplo, en un snack, ¿no? Vamos a decir, ya pasaron 3 horas y tengo una persona que corre todo el día, junta, no tiene tiempo para sentarse a disfrutar de un snack, de abrir su tope de loncherita. Bueno, literal, agregas tu yogur griego y lo vas tomando bebible y ahí van a estar los gramos de proteína que necesitas. Lo puedes complementar con alguna fruta, algunas almendras tal vez, que son grasas buenas, palomita. Por ejemplo, en la comida, les digo, haces una sopa, tipo una crema de verdura, pues en vez de usar crema, utiliza el yogur griego, que ese es como el gran aliado porque le da este sabor cremosito que nos gusta sin el exceso de grasa. O para las personas que no perdonan terminar la comida con algo dulce, pues un cuchareable puede ser perfecto porque no tiene azúcar, pero tiene mucha proteína, te va a dar más saciedad para complementar bien todos tus gramos de proteína que necesitas en la hora de la comida. Y lo mismo pasaría para la cena. O sea, al final hay personas, y me pasa mucho en consulta, no sé a ti, que de repente me dicen, yo ya llego a la cena agotada, y de verdad, Mariana, no tengo ni cabeza para pensar qué cenar. Entonces termino casi que haciendo cosas que no debo. Bueno, muy fácil. El yogur griego te soluciona porque nada más lo pones, le agregas un poco de avena, un poco de almendras, linaza, ya tienes ahí un platillo básicamente como rico en proteína, calcio y demás. O como complemento. Yo, por ejemplo, tengo personas que son deportistas
y a veces hacen ejercicio en la noche, y saliendo les conviene hacerse un smoothie, un licuado que lleva yogur griego, frutos rojos congelados, un poco de linaza, un poco de avena, palomita para la proteína, para el calcio, para todo lo que necesitan para recuperar la masa muscular. Y además en la cena es importante mencionar que después viene un ayuno de pues idealmente 6, 8 horas. En ese ayuno, el cuerpo está reparando todas las fibras musculares, está formando nuevos tejidos. Entonces, lo importante es darle nutrientes de calidad, como es, y vuelvo a repetir, la proteína, pero es esta estrellita que tiene el yogur griego, que es el aliado. O sea, y al final es una proteína que se va a absorber lentamente. Entonces, esos ayunos que tienes en la noche van a ser mucho más estables a nivel recuperación muscular, metabólica, etc. Perfecto, sí, esta practicidad que nos ofrece, aparte también, como comentabas, palatablemente es delicioso. La textura, el sabor, ya combinado con otros productos, resulta algo placentero, como bien comentabas al principio también, que es algo que muchas veces es difícil para las personas entender que la alimentación no siempre debe de ir del lado de sacrificios y demás, ¿no? Se deben de buscar estas pautas para que justo sea placentera, como bien comentabas. Y justo de ahí también, hablando de la textura del yogur griego, que es algo muy característico de este producto, podemos encontrar en el mercado algunas opciones como yogur estilo griego, a diferencia del yogur griego auténtico como tal. ¿Hay alguna diferencia, quiero decir, a nivel nutricional relevante, o puede ser una alternativa que a lo mejor las personas solamente por leer griego quizá ya lo seleccionen, se reducen los nutrientes? ¿Hay algo en particular del estilo griego? A ver, es bueno que lo menciones porque tal vez la diferencia puede estar en el aporte de grasa para darle esa textura. Cuando es el griego como tal, pues lo que vamos a buscar es proteína. Entonces, si tú te encuentras uno estilo griego, ve a la tabla nutricional a revisar cuántos gramos de proteína tiene. Realmente, pues debe llegar a unos 9, 12 gramos de proteína por esta porción que vas a consumir. Y acto seguido hay que ver la cantidad de grasa, porque también es importante. Hay a veces que por hacer un estilo griego cremosito, que es lo que mencionas, el hecho de agregar grasa puede estar influyendo en la cremosidad. Sin embargo, si ves la tabla nutricional, tiene poca proteína y más grasa. Entonces, por ese lado es como, ok, dale la vuelta al paquete, al empaque y revisa la información nutricional. Ok, perfecto. Y bueno, también hablando dentro de todo el umbral del yogur griego, que es impresionante, es un alimento que nos ofrece demasiado. También en contraste, ¿existe alguna contraindicación? Evidentemente aquí no es como que las personas se basen solo en lo que decimos en este momento, es algo general, pero podríamos como identificar algún individuo, alguna persona que a lo mejor deba de reducir el consumo, o que sea a lo mejor menos indicado para ciertos contextos. Mira, la verdad es que yo, que justamente mi especialidad está en el tema de salud digestiva, me he encontrado que realmente sola, o sea, con diagnóstico, alguna alergia a la proteína de la leche, es que se puede o se debería restringir. Sin embargo, el proceso de fermentación le da muchos beneficios a este producto, porque entonces puedes encontrar, o te puedes encontrar la sorpresa de que una persona, a pesar de ciertas alergias, tolera muy bien. ¿Por qué? Porque es un fermentado. Entonces, yo creo que es personalizarlo, siempre. O sea, no te vas a aventurar tal vez a que ya escuché este podcast y entonces desde mañana voy a empezar a consumirlo si ya sabías que tienes una alergia o algo, ¿no? O que alguien sí lo diagnosticó, estás viéndolo con tu doctor. Pregúntale a tu doctor, siéntate con tu nutriólogo a tener esta conversación para ver si todo el tratamiento que estás llevando puedes tal vez influirlo de alguna forma, vamos a decirlo, no ideal al incluir este alimento. Sin embargo, te puedo decir yo que casi en el 98% de las personas es un aliado en términos generales para la salud, para un plan de alimentación completo, para lograr objetivos claros a nivel inmunológico, a nivel metabólico. Vamos, hay yo creo que un porcentaje mínimo que tiene que ser de forma personalizada para platicarlo con su doctor que esté viendo alguna característica peculiar, que sí sea un tema más de alergias, no tanto de intolerancias. Y obviamente, pues ahí ya viene el dejar abierta la comunicación
con todas las personas que tengan dudas de ir a visitar al especialista. O sea, a veces no tomar decisiones nada más como, bueno, a ver, ahora te voy a decir, ¿qué sería esta cuestión como lo peor que puede pasar si tomas una decisión sin tener contacto con el especialista? Pues tal vez un pequeño malestar digestivo que nada más tienes que, lo voy a dejar de consumir, revisar cómo me siento, volverlo a introducir. Y viene una parte bien importante, la cantidad, porque mucha gente a veces como que lo introduce de manera así de, me eché 2 tazas o 1 litro, pues no, espérame, era un cuarto, ¿no? Era media taza y poco a poco vas creando esa tolerancia. ¿Por qué? Porque estás modulando tu microbiota y el intestino va a reaccionar. Entonces tienes que darle un poquito de tiempo a veces para crear este beneficio a nivel mucosa intestinal que te haga reaccionar positivamente ante el consumo del yogur griego. Excelente, perfecto, perfecto. Bien, bueno, dentro de lo que estamos hablando, de lo que ya hemos platicado, considero que es bastante lo que nos ha compartido, es algo maravilloso lo que hemos podido conocer. Creemos más bien que conocemos mucho del yogur griego porque lo vemos, lo consumimos, lo tenemos prácticamente al alcance, ¿no? Pero siempre es importante darle como esta importancia a los nutrientes que nos aportan los alimentos de manera individual y ahora combinados con otros productos, esa explosión de nutrientes que generan en nuestro cuerpo, es interesante conocerla. Y bueno, maestra, para ir cerrando, podríamos ir concluyendo con este tema. ¿Cuál sería su conclusión de todo lo que platicamos el día de hoy? Cómo es que el yogur griego es un aliado perfecto dentro de nuestra cocina. A ver, es aliado porque por su naturaleza tiene estas propiedades maravillosas que ya mencionamos, que es densidad de nutrientes, es decir, más allá de la proteína, pues está la parte del calcio, pero no solamente el calcio, o sea, hay otros minerales, está el zinc, está la vitamina A, la vitamina B12, en fin, es como una matriz que te va a aportar en una sola presentación todo esto. ¿Seguido de qué? De una palabra clave, que ya la mencionamos, que es la biodisponibilidad. ¿Esto qué significa? Que esa proteína que vas a consumir, la vas a absorber al 100%. O sea, el último gramo de esa proteína le va a llegar a tus músculos, le va a llegar a todo tu sistema y lo vas a metabolizar de una forma mucho mejor que tal vez otra proteína. Entonces, eso es bien importante. La parte de aliados en la cocina, la versatilidad. A mí me parece que es como el aliado perfecto. O sea, cuando llegó a nuestra vida como nutriólogos, se abrió una posibilidad para jugar con muchas recetas de platillos. Entonces era como, qué rico me supo este aderezo que hice con yogur griego para mi ensalada. Entonces aquel que estaba peleado con comer verduras, hoy ya empezó a comer más verduras porque le agregó este aderezo basado en yogur griego que aporta más proteína, menos grasa, etcétera. Entonces, para mí esa parte de hacerlo aliado de forma placentera, pero muy nutritiva, es clave, como en la parte de la cocina, en la parte de las estrategias que tenemos con los objetivos que cada persona tenga, sumado a todo esta fuente de nutrimentos que ya mencioné. Sí, es muy versátil, sobre todo a veces nos llevamos la idea de que solamente con fruta o solamente con algún topping que sea como por ejemplo algún fruto seco o algo por el estilo, pero del lado salado también hay mucho que explorar en el tema del yogur griego, ¿no? Entonces, como bien comentas, esta versatilidad nos permite en un plan de alimentación, en una planificación, pues ser mucho más extensos en la variedad de nutrientes que le ofrecemos a un paciente. Y bueno, maestra, es un verdadero gusto escucharla, aprender de usted. Esperamos en próximos episodios poder seguir hablando más de algunos temas relacionados. Como siempre, esta es su casa. Siempre será bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De hecho, bueno, en los comentarios, si tienen alguna pregunta, antes de finalizar, sería excelente para que aprovechemos que la maestra está aquí con nosotros. Si no, bueno, también pueden dejar algunos comentarios. De hecho, hay una preguntita por aquí. La voy a leer. ¿El yogur? ¿Comento yogur? Totalmente. El ala griego, hay que recordar que tiene cultivos lácticos vivos. O sea, al final es este fermentado que apoya toda la parte o sea, llamar a un alimento yogurt, o sea, lo que tiene como implícito es su aporte de cultivos lácticos vivos, que eso es básico para cualquier yogur. Entonces, por favor,
cuando vean ustedes un yogur, pues busquen que tenga estos cultivos vivos, que son justamente la parte del que comúnmente se le llama probióticos, pero en la forma como de fermentado es característico que diga cultivos lácteos. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra preguntita? Vamos a revisar comentarios, a ver si hay alguna otra pregunta. Y de cualquier manera pueden dejar sus comentarios y les vamos dando lectura también. Ok. Me parece que por el momento no hay otras preguntitas, pero bueno, muchísimas gracias, maestra. Es un gusto tenerla aquí. Claro, gracias. Pero también perdón, adelante. Mis colegas que nos ven, que estamos, como tú, Itzel, metidos en el tema de consulta privada, para mí es importantísimo que tengamos estas alternativas de recomendar para ampliar. Como que nosotros somos ese punto medio, ¿no? Entre la persona que tal vez no se atreve a meterse a la cocina o a experimentar nuevas recetas, el poderle dar o diseñar algunas estrategias de esta forma, me parece fantástico. O sea, hoy, por ejemplo, también que tengo mujeres que pueden tener mayor riesgo de fracturas por la edad, el tema de la menopausia y demás, se nos olvida que a veces los lácteos, pues, se les fueron, ¿no? Porque tal vez algún otro nutriólogo tristemente se los quitó de su plan, cuando son aliados por el tema de la biodisponibilidad del calcio para fortalecer la masa ósea en los huesos, en niños, adolescentes, en deportistas, es decir, en todas las edades encaja perfecto este alimento. Entonces, por eso la invitación es a mis colegas que lo recomienden, a los que no son nutriólogos, pero están en cualquier edad, consúmanlo sin miedo, con este gancho de ponerlo de forma placentera dentro de una alimentación nutritiva, sostenible en el tiempo. Y pues ya. Perfectísimo, maestra. Muchísimas gracias. Y bien, pues entonces, si no hay un comentario más, damos por terminada el día de hoy el capítulo de la NutriCharla. Un excelente episodio y un gusto, maestra, nuevamente. Pase bonita noche. Gracias. Nos vemos pronto de nuevo aquí en la NutriCharla. Gracias. Hasta luego. Adiós.